empezamos la tercera sesión de este curso. Esta sesión está centrada en dos temas, que son la vitalidad urbana y los espacios verdes, la importancia de los espacios verdes o la presencia de verde, de vegetación en las ciudades para promover la movilidad urbana. Sin más dilación, empezamos el bloque de vitalidad urbana que va a liderar la doctora Irene Gómez de Varo. Sí, Irene, ¿tú misma? Ok, así, mejor. Vale, pues bueno, hoy, como os decía, yo voy a encargarme del bloque de vitalidad urbana, de esta primera parte, y luego la segunda parte, que es de verde urbano, se encargan mis compañeros, ¿vale? Yo voy a explicaros esta parte junto con Nati, que si habéis estado en las otras sesiones, Nati es la que va explicando todos los aspectos metodológicos, porque ha sido la encargada de hacer todos estos, o de replicar estos indicadores para las 4 ciudades. Así que es ella también quien estará con nosotros explicándonos cómo ha sido la construcción del visor, pues en concreto con los indicadores que se han utilizado y bueno, aspectos metodológicos, ¿vale? Yo, como tenemos tiempo, y esto no suele pasarme, siempre que me invitan o voy a algún sitio a hablar de la vitalidad, tenemos como 10 minutos y tengo que condensarlo todo mucho, y aquí tenemos un poquito más, pues quería explicar, también aprovechando que hay muchas personas que no venís del ámbito académico, pues explicar un poco de historia, de cómo sale esta idea de la vitalidad urbana, para que todos nos situemos un poco en la discusión urbana, que claro, muchas veces yo soy académica y asumimos que la persona que tenemos delante sabe de qué estamos hablando, pero yo creo que este tema de la vitalidad está muy bien también verlo pues desde cómo se ha originado en la historia de la ciudad, tanto del planeamiento así como de la teoría, pero también desde las anecdotillas que hay respecto a la autora de este término, que es la pensadora urbana Jane Jacobs. Así que eso, voy a dar como unas pinceladas así un poco de historia antes de pasar a esto de los indicadores. Vale, pues bueno, yo quería empezar la presentación pues explicando un poco lo que tenemos previo a esta idea de la vitalidad urbana, que ahora la definiremos o intentaremos buscar una definición bueno, sí, explicar de qué va este concepto. Quería explicar pues esto de dónde venimos, ¿no? Venimos de una manera de planificar, sí, durante el siglo XX, sobre todo principios del siglo XX, donde, digamos, lo progresista o el progreso en el planeamiento se correspondía con lo que desde el pensamiento urbano se llama el modelo de ciudad funcional o ciudad moderna, que se basaba pues en mejorar la ciudad o en construir una ciudad a partir de proyectos a lo grande, ¿no? Y hablamos de todo ese progreso vinculado pues a la construcción de grandes infraestructuras, entre ellas o principalmente entre ellas las que tienen que ver con la movilidad en automóvil, ¿no? Y se pensaba en que la ciudad, para organizarla bien, teníamos que segregar en el espacio las diferentes funciones que hace una ciudad o que resuelven las ciudades, ¿no? Y cuando hablo de funciones, pues me refiero pues a la función residencial, el dónde vivir. Y todas estas funciones se habían pensado que tenían que estar distribuidas en el espacio de manera separada. Es decir, en un lado de la ciudad tendremos el área residencial, en el otro lado tendremos el centro comercial, ¿no? La densidad, la concentración comercial de las actividades comerciales, en otro lado tendremos las oficinas. ¿Y esto qué hace? Pues que la extensión de la ciudad pues vaya creciendo cada vez más y se potencia esto que le llamamos la suburbanización, ¿no? Que es el colocar las residencias a las afueras de la ciudad.
Esto nos lleva pues, a una ciudad que es dependiente del automóvil, ¿no? Que se plantea como el principal medio de transporte que va a unir estas actividades que ahora están muy segregadas en el espacio, que están muy distantes. Bueno, yo estaba diciendo, que espero que se me haya entendido al menos esto, que venimos de una manera de planificar la ciudad que, digamos, el progreso a la hora de planificarla, pues se entendía que pasaba por construir pues, grandes proyectos, eh, sobre todo por invertir en infraestructura, por segregar las funciones de la ciudad en el espacio, es decir, separando las función residencial, de la comercial, de la de trabajo en el espacio, de manera que esto nos daba una ciudad cada vez más extensa en la que dependíamos del automóvil para poder cubrir estas grandes distancias. Pues bien, esto, un ejemplo claro, digamos, uno de los máximos exponentes esta manera de planificar o de este planeamiento de la ciudad funcional o ciudad moderna, es este hombre que os pongo aquí, que se llama Robert Moses, que fue, digamos, lo equivalente ahora sería como el tinent d'alcalde, ¿no? El segundo, ¿no? Del alcalde de la ciudad de Nueva York. Era, digamos, el concejal de urbanismo de la ciudad. Pero fue un hombre muy, muy poderoso que, de hecho, incluso decían que tenía más poder que el propio alcalde, ¿no? Y fue muy relevante, sobre todo durante la primera mitad del siglo XX, sobre todo en los años 40, 50, en la ciudad de Nueva York, fue el encargado de hacer las grandes obras públicas de la ciudad. Una de ellas fue muy polémica, que es esta que os pongo aquí, que es una autopista que se llamaba Lower Manhattan Express, que tenía que unir los diferentes suburbios con el centro de la ciudad, con Manhattan, ¿no? Y es justo en este momento donde se encuentra una oposición muy grande, un movimiento que se oponía a este tipo de obra pública. Entre ellas, entre las voces que se opusieron fue Jane Jacobs, que es la autora del concepto de vitalidad urbana. Antes de pasar a Jane Jacobs, os quería también poner algunos ejemplos para que veamos que este planeamiento o este ejemplo que pongo en Nueva York en los años 50, pues también lo encontramos en otras ciudades. A ver cómo paso. ¿Se me escucha bien ahora, Laia? Sí, ahora sí. Vale. Pues eso, lo encontramos en otras ciudades y aquí ponía el ejemplo de Brasilia, en la capital de Brasil, donde aquí se ve súper claro también esta separación de las funciones y de proyectos hechos a muy gran escala, ¿no? Y también, pues, llevándolo también a nuestro país y a las ciudades que hemos estudiado, pues pongo el ejemplo aquí arriba de la zona del Fórum, de las culturas en la ciudad de Barcelona, que no sé si lo conocéis, pero es, digamos, bueno, una zona donde han puesto muchos, ¿cómo se diría esto? Pabellones que se dedican a temas culturales, ¿no? El Fórum se hacen muchos festivales, se hizo también para un evento concreto que era el Fórum en el 2004, si no me equivoco, 2006. Y también área residencial, centro comercial, todo, digamos, relativamente, bastante nuevo. También he intentado buscar algo por Valencia, yo no he estado mucho por allí, pero había este centro comercial que se llama Bonaire, también pues con esta idea de segregar la función comercial, o bueno, urbanizaciones, que esta es Rubí, si no me equivoco, pero que podríamos encontrar en muchas de las áreas urbanas de las ciudades españolas, ¿no? Entonces, venimos de esta tradición de urbanismo durante el siglo XX y volviendo al Nueva York de los años 50, como os explicaba, hay las primeras voces que se oponen, digamos, a esta manera de hacer urbanismo fue la de Jane Jacobs, que ella era una periodista eh, que ejercía en la ciudad de Nueva York. Era también una activista social y su vida es, la verdad, que es más allá de
pues de esto que os explico, ¿no? Que luego nos sirve para analizar la ciudad, pues es muy interesante. Y luego os pongo unos recursos por si a alguien le interesa, pues a profundizar un poco más sobre su vida. Pero digamos que para lo que lo que los tiene aquí reunidos, que es sobre la planificación urbana, fue muy interesante su aportación, porque ella, que no venía de donde venían las personas que pensaban la ciudad en aquel momento, que eran sobre todo de disciplinas técnicas, como pues, podían ser arquitectos, ingenieros, ella era periodista, empezó a analizar la ciudad, ¿no? Y publica un libro que para ella, si alguien se lee este libro, que es muy bueno, es muy famoso y ha sido traducido en un montón de idiomas, y de hecho en castellano yo no sé por cuántas ediciones va, que se ha traducido al castellano por Muerte y vida de las grandes ciudades, Muerte y vida de las grandes ciudades. En este libro ella dice que es una declaración en contra de este urbanismo de la ciudad moderna, de la ciudad funcional. Y ella cree que para analizar la ciudad no lo tenemos que hacer desde los planos o desde estas maquetas que tenía Robert Moses en los despachos, sino que lo teníamos que hacer desde la vida cotidiana de la ciudad. Y ella decía textualmente desde las cosas que son corrientes y vulgares, que pasan sobre todo en la calle, que para ella era como el espacio principal desde donde tenemos que analizar la ciudad. Y lo hace observando su propio barrio, que era el barrio de Greenwich Village en Nueva York. Y bueno, ¿qué es lo interesante de este libro? O de esta obra y que podemos extraer para pensar en cómo planificar la ciudad, pues es esta idea que se ha recuperado sobre todo en los últimos años desde el ámbito académico, también desde el ámbito de las políticas públicas, donde se están textualmente citando las ideas de Jane Jacobs y esta idea de la vitalidad, que es interesante porque viene a definir, y aquí es cuando os explicaba antes, bueno, ¿cómo podríamos definirlo, no? Pues viene a decir que la vitalidad urbana es aquella cualidad que tienen aquellos espacios que son capaces de reunir pues, a una diversidad tanto de personas en el espacio público como actividades en diferentes momentos del día, y que coloquialmente podríamos decir como espacios donde pasan cosas, ¿no? Donde hay vidilla, hay movimiento. Y dice además que para que se dé esta vitalidad urbana tienen que darse determinadas condiciones, o el diseño urbano tiene que tener determinadas características. Y dice, cuando las ciudades reúnen estas características y son capaces de producir la vitalidad urbana, son exitosas. Y cuando no, directamente las ciudades mueren, ¿no? Hace esta metáfora, ¿no? de la vida y la muerte en la ciudad, y lo liga a la determinada forma que tiene que tener el diseño del espacio público o de la forma urbana de nuestras ciudades. Entonces, haciendo una lectura del libro, sí, que yo ya os digo, os lo recomiendo porque es un libro como, no sé si diría bastante fácil de leer, pero para alguien que a lo mejor no está familiarizado con temas pues de la planificación, pues como al final va contando anécdotas y explica cosas que cualquiera de nosotros podría sentirse identificado, ¿no? Porque habla pues de la esquina, de la tienda, pues de cosas comunes, ¿no? Y cotidianas para nosotros. Si uno lo lee, es capaz de identificar, o cuando nosotros hicimos una lectura sistemática del libro, ¿no? Y no solo nosotros, sino cuando uno en general hace la lectura, identifica seis condiciones de estas que ella menciona para que suceda esta vitalidad. Y aquí veis que pongo dos como, ahora están vacías, pero es por no hacer spoiler, ahora las iré explicando una por una. Pero hay dos, digamos que serían 4 condiciones principales para que suceda esta vitalidad, y luego 2 condiciones, digamos, supletorias, que aunque ella no las define como condiciones básicas, sí que complementan el resto de condiciones. Ahora yo creo que cuando lo explique se va a entender mejor.
Bien, la primera condición que ella dice que tienen que tener los espacios urbanos para que acojan esta vida en la calle, esta vitalidad, es la concentración, tanto de actividades como de personas llevándolas a cabo. Y para ello es importante, pues, la densidad. La segunda condición es que, aparte de haber un gran número de actividades y de personas, estas tienen que ser diversas y nos habla, pues, de diferentes, tiene que haber diferentes personas viviendo en los barrios con diferentes capacidades socioeconómicas y diferentes perfiles, ¿no?, sociodemográficos, porque esto va a hacer también que tengan diferentes necesidades y que utilicen el espacio público para actividades diversas. También dice, para que se dé esta diversidad de personas o de esta diversidad de perfiles sociodemográficos, ella dice que es necesario que los barrios conserven edificios con distintas características. Y bueno, ella en su momento se refería más bien a los edificios antiguos, porque en principio los edificios antiguos, según o en el contexto en el que Jacobs escribe el libro, pues eran edificios pues más asequibles, y si teníamos edificios más viejos y edificios más nuevos, esto iba a hacer que hubiese una mezcla social, ¿no?, en el barrio, porque tendríamos personas que accederían a la vivienda, ¿no?, con diferentes capacidades socioeconómicas, ¿no?, con diferentes niveles de renta. Esto luego se ha reinterpretado, o lo hemos reinterpretado, como edificios de distintas características, porque hoy en día, pues, por ejemplo, sabemos que no porque sea un edificio más antiguo va a ser más asequible y va a permitir que personas con un nivel adquisitivo más bajo accedan a la vivienda, ¿no? Así que lo hemos traducido así como edificios de distintas características, para que haya esta diversidad de personas en los barrios. Y luego ya la cuarta condición es lo que ella llama la oportunidad de contacto, que con esto se refiere al hecho de que la forma urbana o la manera en cómo se disponen las calles permitan el contacto espontáneo de las personas, ya sea pues porque hay lugares de encuentro, como pueden ser plazas o pequeños parques, o también pues por el número de esquinas que hay, ¿no? Y para eso ella, pues, por ejemplo, defiende que las manzanas no deben de ser muy, muy largas, ¿no? Porque contra más largas, menos esquinas y menos espacios de encuentro tenemos, ¿no? También habla de que para que se dé esta oportunidad de contacto tienen que estar hechos los diseños a escala humana, ¿no? Y no aquellos diseños que os enseñaba antes en las fotos, por ejemplo, en el caso de Brasilia, donde las distancias son las distancias tanto pues, de ir de un sitio al otro, como también, pues, por ejemplo, aquellos edificios tan altos, ¿no?, pues que no inviten al contacto social. Y ya, como os decía, a lo largo del libro ella menciona dos elementos muy recurrentes, que no los menciona como una condición en sí misma, pero que también son importantes para potenciar esta vida en la calle, que uno es la accesibilidad, y habla pues de que la ciudad debería promover una movilidad en la que no dependamos del vehículo privado y en cambio potencie la movilidad de otros medios de transporte, como son el transporte público, pero sobre todo la movilidad activa, la movilidad a pie. Y, y por último, habla de unos elementos que en inglés tiene un nombre muy divertido, que serían como, la traducción serían como vacíos fronterizos, algo así, y que hemos medio traducido, bueno, hemos intentado traducir así como distancia a elementos de frontera, que son aquellos espacios de los que habla Jacobs, ¿no?, que son lugares que son muy poco permeables, es decir, es muy difícil pasar de un lado al otro o cruzarlos, porque, pues, ya sé, bien porque sean grandes infraestructuras de transporte, como pueden ser pues las vías de tren, las carreteras o las circunvalaciones, ¿no?, que es
prácticamente imposible, ¿no? Cruzarlos de un lado a otro y suponen una barrera que muchas veces pues, separan un barrio del otro, una zona de la ciudad de la otra. También se refiere a grandes equipamientos, como aquí pongo el ejemplo del Camp Nou, pero podría ser pues, cualquier otro equipamiento de un solo uso que tenga un horario muy concreto y que hace pues que durante mucha gran parte del día o incluso gran parte del tiempo pues permanezcan herméticos, ¿no? y dificulten el paso de las personas, la movilidad a pie. Y por último, también dentro de estos elementos de frontera, menciona a los parques. Y aquí es un capítulo muy interesante del libro que dedica pues a los parques, que quizá para nosotros es un poco contraintuitivo, porque los parques los solemos identificar con un aspecto positivo, ¿no? Los parques son buenos para la ciudad. Pero pues Jacobs habla que depende cómo esté el parque ubicado, depende de si ese parque es muy, muy grande y se cierra por la noche, por ejemplo, puede generar pues unas dinámicas negativas, ¿no? Y aquí no quiero entrar mucho porque luego los compañeros van a estar hablando de verde urbano y verde urbano en España, que tiene otras dimensiones que si lo hacemos en la ciudad de Nueva York, donde hay grandes parques. Y bueno, lo dejo aquí, ¿no? Lo dejo en que los parques, según cómo sean de grandes y según dónde estén ubicados, también pueden actuar de elementos de frontera. Vale, y estas son las 4 condiciones básicas para la vitalidad y estas 2 condiciones que son accesorias. Y esto explico un poco esto de la condición básica y accesoria, porque luego, ahora Nati, cuando explique cómo se han calculado pues la fórmula de la vitalidad urbana en los indicadores, pues cada variable tiene un peso diferente y tiene que ver con esta jerarquía de las ideas que la propia Jacobs expone en el libro, ¿no? Es decir, a las condiciones básicas les damos más peso que a estas 2 condiciones accesorias. Pero bueno, esto ahora lo explica Nati. Y ya por último, ¿qué hora es? A ver. Vale. Ya por último quería hacer una mención a cómo se había estudiado la vitalidad urbana de manera aplicada, ¿no? Y aquí nosotros hemos hecho unos indicadores de vitalidad para 4 ciudades, bueno, las que sabéis, ¿no? Valencia, Palma, Granada y Barcelona. Pero esto de estudiar la vitalidad urbana no es que lo estemos haciendo solo nosotros, sino que se está haciendo en otras ciudades del mundo. También construyendo indicadores, visores, desde el ámbito académico y desde el ámbito de la política pública, aunque menos, también hay algunos esfuerzos. Y bueno, nos encontramos pues eso, que muchas de las personas o muchas de las investigaciones que también están estudiando la vitalidad urbana, pues también están haciendo estos indicadores. Sí que es verdad que en España teníamos una ausencia y aquí por eso quiero poner como en valor, ¿no? Pues que se haya calculado para estas cuatro ciudades. Y también el tipo de datos que se utilizan, porque no sé si podéis llegar a ver que, por ejemplo, en Milán, Roma o en Santiago, si veis las divisiones, bueno, Santiago realmente en esta no, quizá este no es un mejor ejemplo, pero en estas 2 que os comento, muchos de los datos se calculan a nivel de barrio o a nivel de incluso de distrito, ¿no? Con una resolución muy, muy baja. Y aquí en el visor ya veréis que los datos están calculados por una malla de 100 metros por 100 metros, ¿no? Y que te da una resolución muchísimo más fiel, ¿no? A la escala de calle, que es donde Jacobs también nos explicaba que teníamos que analizar la ciudad, ¿no? Y, a ver. Y bueno, y desde nuestro grupo de investigación también estamos en esto, como os digo, de estudiar la vitalidad urbana desde el ámbito más académico, aunque ahora pues también intentando pues transformar esto en una herramienta útil para las políticas públicas o para, bueno, para cualquiera que pueda utilizar esta información, ¿no? Hubo un primer intento, hubo una primera versión, digamos,
de hacer un índice de vitalidad que le llamamos el índice Jane en honor pues a la autora de este concepto, ¿no? Era un índice que tenía 11 indicadores, que se hizo para la conurbación de Barcelona, que son Barcelona y sus 9 municipios adyacentes, ¿no? de alrededor, y que luego hemos reversionado bueno, aquí os he puesto la referencia por si alguien, si alguien quiere leer el trabajo, que luego hemos reversionado en un indicador de vitalidad más extenso, en vez de 11 variables, con 22 variables. También algunas las hemos reinterpretado pensando en cómo se tiene que estudiar la vitalidad urbana hoy en día y en la ciudad de Barcelona, con datos más desagregados respecto a lo anterior. Y en este caso lo calculamos en concreto para el distrito de Nou Barris, que lo hicimos en una malla de 50 metros por 50 metros. Luego lo hemos vuelto a cambiar y ya luego más tarde, si queréis, podemos discutirnos o podemos no discutirnos, debatir sobre esto. Pero bueno, no me quiero extender mucho porque yo creo que son cosas más académicas, poco interesantes para vosotros. Así que creo que ya Nati os va a explicar el índice, que está hecho con esta segunda versión del índice de vitalidad, que también le hemos llamado índice Jane, y que está compuesto de estas 22 variables. A ver, sí, exacto. Y que es el que podéis encontrar aquí en el visor. Yo os quería recomendar este documental, que creo que está en Film Affinity ahora y ha ido pasando por diferentes plataformas, que se llama Citizen Jane y que, explica la batalla que se dio entre Robert Moses y Jane Jacobs un poco desde la salsa rosa del planeamiento urbanístico de Nueva York de los 60. Y que, a mí me parece, es un documental que a mis alumnos alguna vez se lo he puesto y en general como que gusta mucho y sirve mucho para entender la importancia que tienen las ideas de Jacob en la actualidad. Otra cosa que os quería recomendar, y esto es un poco autopromoción, pero realmente hemos estado explicando esto de la vitalidad pues en diferentes sitios que son consultables y me parecía también oportuno compartirlos con vosotros, ¿no? Y luego creo que esta presentación la tendréis y intentaré poneros los links por aquí si me acuerdo, espero que sí. Pero algunos programas donde salimos explicando esto del índice Jane, alguna charla, podcast, también para quien le interese. Y ya por último, y esto sí que parece de venido a hablar de mi libro, pero pues he hecho una tesis doctoral sobre este tema y está a punto de publicarse, aún no está lista, pero yo lo intento poner todo por mis redes sociales y pues allí una vez pues se publique también se puede consultar como muchísima bibliografía para los que estén interesados desde el punto de vista más académico, pues también, podrán leer sobre esto, sobre todo el trabajo que vengo haciendo y que no solo yo, sino también con mis directores en la ciudad de Barcelona. Y ahora sí, lo que os quería explicar es que, claro, igual que vosotros hacéis muchas preguntas sobre el índice, pues nosotros también, digamos que nos ponemos los mapas y nos ponemos a preguntarle cosas, ¿no? a los índices, porque también vivimos en la ciudad, la experimentamos y a veces pues estos números o no nos cuadran o creemos que para explicarlos hace falta añadirle una capa más, ¿no? De tener en cuenta otras cosas, ¿no? Otras cuestiones que no estamos teniendo en cuenta con el índice. Y yo me dedico sobre todo a entender la vitalidad urbana desde cómo se relaciona con otros aspectos sociales, ¿no? Con indicadores que son de interés. Uno, como os decía, es sobre la movilidad, sobre cómo esta vitalidad se relaciona, ¿no? O cómo esta vitalidad se traduce en unas pautas de movilidad u otras. Aquí, sobre todo, quien ha trabajado han sido compañeros míos, que estos puntitos que veis aquí son los puntos que hace una persona a la que le pusimos un
un GPS, bueno, le pusimos, esa persona se prestó a participar en el estudio y sabíamos, evidentemente anonimizado, ¿no? Sabíamos pues por dónde caminaba, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una pregunta que nos hacíamos era, vale, pero si tú vives en un entorno vital, ¿tú te mueves cerca de tu casa o mueves lejos, ¿no? Y se hizo un estudio con jóvenes, se hizo un estudio también con gente mayor y, por ejemplo, una cosa muy interesante, sobre todo pensando en política pública o en cómo hacer que las ciudades pues, sean más amigables para la gente mayor. Sabemos que las personas mayores que viven en barrios que tienen mayor potencial de vitalidad urbana pasan más tiempo fuera de casa. Y eso es muy importante pues, a nivel de salud, ¿no? Primero porque caminan, ¿no? Y también a nivel pues, de salud mental, ¿no? El salir de casa es muy importante. Luego también, pues por ejemplo, con el mapa y en concreto que estuve estudiando el distrito de Nou Barris, pues claro, yo pensaba, muy bien, yo ya tengo cartografiado dónde está el potencial de vitalidad urbana, yo sé dónde en principio hay más uso del espacio público y dónde hay menos. Pero yo me preguntaba, muy bien, ¿y cómo es realmente la percepción de la gente? Porque a lo mejor estoy asumiendo que se está, o que ese espacio va a estar más usado que otro, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, otra de las investigaciones que he estado haciendo ha sido pues trabajar con un grupo de jóvenes en Nou Barris. Hicimos un proceso participativo que se llama Fotovoz porque tienen que recoger fotografías y a partir de ellas pues me explicaban cosas de cómo ellos entendían la vitalidad y cómo ellos, por ejemplo, para ellos una cosa que añadía mucha vida en la calle eran las fiestas, ¿no? Las fiestas de barrio que organizaban ellos con la asociación de vecinos o con su asociación de grupos jóvenes y cómo pues a veces eso creaba conflictos, ¿no? También en el espacio público. Y bueno, pues otra lectura que le puede ir añadiendo uno a estos indicadores que son muy numéricos y que a veces no nos dicen muchas cosas de la experiencia. A ver, no sé si está pasando algo en la sala. No, todavía no. Vale. Y aquí también hay hay un vídeo que dura unos 4 minutillos. También hay una página web por si a alguien también le interesa consultarlo, pues también está aquí. Y ya por último, y este es un estudio de caso que os quería contar en más profundidad, que quizás yo creo que es una de las preguntas más relevantes que nos podemos hacer, es de cómo los espacios vitales se relacionan con la desigualdad que existe en la ciudad, ¿no? Digamos que estamos en un momento en que están pasando dos cosas que están como en tensión, ¿no? Por un lado, la promoción de estos espacios más vitales, más caminables, ¿no? Y lo estamos viendo, pues, por ejemplo, ¿no? en Barcelona, sobre todo, bueno, y no solo en Barcelona, pero por poner un ejemplo polémico, que si el Consell de Cent, ¿no? Que estamos intentando recuperar espacios para caminar, para usar el espacio público, al mismo tiempo que vemos que durante los últimos años ha habido un aumento de las desigualdades urbanas, ¿no? Entonces, yo quería intentar entender cómo estas dos cosas en tensión, o sea, la promoción de la vitalidad y el aumento de las desigualdades urbanas, se relacionan en nuestra ciudad, ¿no? Y en el caso concreto de la ciudad de Barcelona y de su área metropolitana. Mirad, este es un mapa de un índice, no, es un índice hecho por Antón Alonso y Porcel en el 2021, que se llama Índice de Vulnerabilidad Social. Y te dice que contra más rojo, más vulnerable, es decir, menos rico, digamos. No solo tiene en cuenta temas de renta, pero también tiene en cuenta temas de precariedad laboral, de precariedad residencial. Entonces, contra más rojo, no, peor, ¿no? Y contra más verde, pues una situación más cómoda, ¿no? Más bienestante. Y vemos que Barcelona, y esta es Barcelona, y estos son sus municipios colindantes. No sé si los que no sois de
por aquí. ¿Os suena el Hospitalet, de Cornellà, en este lado, en el lado del Llobregat? En el otro lado tenemos Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, Montcada. Pues vemos que la ciudad, a medida que nos vamos acercando a las periferias, es cada vez más vulnerable, ¿no? Y nosotros nos preguntábamos, espérate, ¿qué pasa si yo pongo en relación estos dos indicadores? Por un lado, el indicador de vitalidad, que es este que veis aquí, y que también lo calculamos para la conurbación, que esto aún no está en el visor, pero pronto espero que lo esté. Y por otro lado, el indicador de vulnerabilidad. Pues, ¿qué pasa cuando yo pongo estas dos informaciones y las solapo? Bueno, pues esto es un tema metodológico que quizá quizá este momento, porque no es un curso académico, ¿no? Pero para que nos entendamos, lo puse, digamos, en mi fábrica de análisis, ¿no? Una se llama un análisis de clúster, por si a alguien le interesa, y me da este mapa con 4 colores, que cada color me indica una casuística diferente, un escenario diferente. Y ahora los voy a ir explicando uno por uno. Mirad, en este que, no sé si lo veis, en azul clarito, ¿lo veis? Alguien que me diga que sí o que no. Sí, sí, Se ve. se ve, Sí, se se ve. ve. Vale. Pues mirad, en azul clarito, no sé si veis aquí que pone low, high. Low significa bajo, ¿no? Y baja vitalidad, y high, mucha vulnerabilidad. ¿Qué pasa en estos sitios? Pues que tenemos lugares que tienen pues un potencial bajo de vitalidad, que les falta pues equipamientos, les falta diversidad o les falta concentración de personas, o bien están muy cerca de estos elementos de frontera y, por ejemplo, este es el caso de justo aquí que tenemos una vía que fractura los barrios de aquí. No sé si os suena, os dice algo los barrios de Belviche, el Gornal, en la ciudad del Hospitalet, o por ejemplo polígonos de vivienda que están muy aislados, ¿no? del resto de la ciudad. Este es un barrio que se llama Ciutat Meridiana, o por ejemplo también en Santa Coloma otro barrio que se llama el Singerli. Son barrios, bueno, pues eso, bastante, ¿cómo se dice esto? Aislado, ¿no? O bien aquí, por ejemplo, en Badalona también tenemos barrios de vivienda social con espacio público pues relativamente deficiente, ¿no? Y a la vez tenemos población que es muy vulnerable. Por lo tanto, aquí pues, es interesante, ¿no? En cuanto a cómo tenemos que plantearnos intervenir en estos espacios públicos. O sea, en estos espacios. Seguramente lo que tenemos que pensar es en mejorar la infraestructura física, ¿no? O sea, pues por ejemplo, en estos barrios hay una promesa de soterrar las vías, tenemos que intervenir en mejorar el espacio público, en darle permeabilidad, lo mismo en Ciutat Meridiana, que llegue el transporte público, ¿no? Pensar en todos estos indicadores del espacio físico que podemos mejorar, ¿no? Para que el potencial de vitalidad pues mejore, ¿no? Porque al final el entorno es el capital que tenemos las personas, ¿no? Tenemos el capital en el banco, pero también nuestro entorno forma parte de nuestro capital, ¿no? Entonces, pues pensando en cómo mejorar el bienestar de estas personas, pues sabiendo que tenemos estas dos casuísticas, pues nos imaginamos la intervención así. Un caso muy diferente es cuando también tenemos vulnerabilidad, barrios muy vulnerables, ¿no? con población vulnerable, ¿no? Con bajos ingresos, precariedad laboral o precariedad residencial, pero sí que tienen un gran potencial de vitalidad urbana, que son barrios en general también en su mayoría periféricos, pero, o sea, alejados del centro, con alguna excepción que ahora comento, y que son barrios por lo general muy densos, ya sea porque tienen tramas urbanas muy compactas, es decir, con calles muy estrechitas ¿cómo se llama esto? De trama histórica, ¿no? O bien tenemos bloques de vivienda social con unas grandes densidades que
pues han tenido la suerte, ¿no? O no sé si es la suerte la palabra, pero que están diseñados de manera que las plantas bajas conservan comercio, de manera que son también barrios bastante bien equipados a nivel pues, pues, del comercio, ¿no? de cotidiano. Pongo el ejemplo, tenemos barrios muy diversos, desde el barrio de los bloques, por ejemplo, en el barrio de la Florida, en Hospitalet. Tenemos también barrios, también un barrio periférico, el barrio San Ildefonso en Cornellà, donde también tenemos vivienda social, pero también grandes equipamientos públicos. También otros municipios de la periferia barcelonesa que tienen centros históricos, igual que lo tiene la ciudad de Barcelona, como es el centro histórico de Santa Coloma, de Badalona. También el mismo distrito Nou Barris que comentaba antes, que es un distrito tradicionalmente olvidado o que había sido tradicionalmente olvidado por las políticas públicas, pero que gracias también a una gran inversión pues en la mejora del espacio, en darle accesibilidad, también vemos que es un barrio con un gran potencial de vitalidad urbana. Y por último, tenemos estas excepciones dentro del centro de Barcelona, digamos, que son el Raval, la Barceloneta y también Pobla Sec, donde también tenemos esta gran concentración de población vulnerable, pero digamos con unas condiciones a priori buenas, ¿no? Para que suceda la vitalidad, ¿no? Entonces aquí, pues si en el otro tipo de escenario planteamos una intervención física, ¿no? del entorno, aquí sabemos que el entorno ya es bueno, ¿no? a priori, y quizás tendríamos que pensar, si yo fuese el gerente de la AMB, ¿no? y el que me encargase de hacer las políticas públicas, pues tendremos que pensar en algo, lo que llamamos nosotros las políticas más soft, ¿no? Políticas que no vienen a modificar infraestructura, a tirar piedras o a levantar edificios, sino pues a mejorar temas de vivienda, de asequibilidad, a nivel de trabajo, ¿no? de laboral, políticas laborales, pues, de ocupación, etcétera. Luego, quizás ahora vienen dos escenarios que quizás serían menos prioritarios, pensando en si yo fuese la encargada de las políticas públicas, ¿no? Porque tenemos población que ya tiene unas buenas condiciones, ¿no? Es población bienestante, es población con bajos niveles de vulnerabilidad y al mismo tiempo tienen un entorno urbano muy vital, un gran potencial de vitalidad. Que se ubican principalmente en el centro de la ciudad de Barcelona. Este es el distrito de l'Eixample, el barrio de Gracia, Sarrià Sant Gervasi, el centro de Poblenou, el centro de Badalona también. Y aquí quizás el reto no está tanto en mejorar la vida de la gente que ya vive aquí, que en principio pues se supone que es mejor, ¿no? que en otros lugares de la ciudad, sino en cómo democratizar estos espacios, ¿no? Y justo aquí, pensando en esta calle tan polémica, ¿no? de Consell de Cent, el debate ahora mismo quizá no está tanto en si la calle es bonita o no es bonita, sino en que estamos cuidado porque son espacios que pueden ser exclusivos, ¿no? o que están siendo exclusivos de un tipo de población. Y bueno, así como anécdota, la Jane Jacobs vivía en un barrio que se llamaba Greenwich Village en Nueva York, y que si ahora uno va, pues yo creo que sería lo más parecido al barrio de Gracia quizá, o a Chueca en Madrid, ¿no? Son barrios así como un poco hipsters, gentrificados total, y ella, o quizá no total, ¿no? Pero con población bienestante o quizá pues, o bien gente que es de toda la vida y es de allí, ¿no? Y que hay unas dinámicas de proximidad muy, muy potentes, pero al mismo tiempo barrios que están sufriendo pues, procesos de gentrificación, ¿no? Si a uno le preguntase a Jane Jacobs en el momento que publicó el libro, ella no se iba a imaginar que esto de la gentrificación no existiría seguramente, ¿no? Bueno. Y ya por último,
otro escenario que tenemos es, y quizás sería el menos prioritario de todo, es donde tenemos pues población con una vulnerabilidad baja, es decir, población también bienestante, y tenemos una baja vitalidad. Son entornos monofuncionales, es decir, que donde solo hay una función, ¿no? O bien la residencial, sobre todo aquí en el norte de la ciudad, sobre todo vemos el clásica urbanización, ¿no? O en desarrollos relativamente recientes, como el que os comentaba en el frente marítimo del Diagonal Mar, del Fórum, donde tenemos barrios nuevos, ¿no? Levantados además al lado de barrios bastante vulnerables, como por ejemplo es el barrio de La Mina, que está justo aquí enfrente, ¿no? Y cómo hace pues, relativamente muy poco hemos construido este tipo de barrios que no son capaces de generar estas dinámicas de proximidad o de vitalidad, ¿no? En todo caso, la población que tenemos aquí es población que seguramente ha escogido vivir en estos espacios, ¿no? Y por lo tanto, quizás si este tipo de escenario nos lo encontraríamos pensando en Palma, por ejemplo, en todas las urbanizaciones que quedan como más a las afueras, ¿no? de la ciudad. Y creo que esto es todo lo que os quería compartir. Esta es una de las preguntas que hemos hecho de cómo relacionar la vitalidad con aspectos sociodemográficos. También porque espera que así me veis, una de las preguntas más frecuentes o de las asunciones más frecuentes es que la vitalidad era algo para los ricos o digamos que en muchos entornos, en muchas ciudades que se han hecho estos análisis, venía a decir, claro, está muy bien esto de la vitalidad, pero en realidad es algo para la clase media, ¿no? Porque mira dónde están los barrios vitales. Y nosotros nos hacíamos esta pregunta porque teníamos la sensación de que esto de la vitalidad en Barcelona no era tan así, ¿no? Y efectivamente vemos que la vitalidad no se relaciona estrictamente con un poder adquisitivo en concreto, ¿no? Sino que encontramos espacios que pueden ser vitales en barrios muy distintos entre ellos, a nivel sociodemográfico, pero también a nivel de diseño, ¿no? Desde polígonos de vivienda que tienen mucha diversidad y que tienen un buen espacio, que tienen acceso al transporte público y que generan esta potencial de vitalidad. Cascos antiguos donde ya sabíamos que iba a haber vitalidad, ¿no? Porque son barrios que están muy preparados para este encuentro, donde hay un comercio local fuerte, ¿no? Y por tanto es una diversidad de espacios, ¿no? Donde sucede este potencial de vitalidad urbana. Otra capa que le hemos añadido recientemente, que no he explicado porque se nos va ya esto muy largo, pero con el turismo, ¿no? ¿Qué relación hay entre estos espacios y las personas que nos visitan? Las personas que nos visitan quieren estar en estos espacios vitales o qué van a ver, ¿no? Bueno, pues esto en el próximo episodio